Generalmente oramos y pedimos y decimos el Padre Nuestro, pero no clamamos muchas veces para que realmente se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y esa es una gran enseñanza que nos dejó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en Mateo 6, cuando leemos Mateo 6, a partir del versículo 7, dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea que no necesitamos orar repetidamente diciendo las mismas cosas, así como un rezo, no sé, como para que pensemos que vamos a ser oídos mientras más repitamos las cosas. Dice el versículo 8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Nosotros cuando le pedimos a Dios nos hacemos humildes, porque a veces podemos pensar que como Dios lo sabe no necesitamos pedirle. Pero Dios dice que le pidamos. Y en su escritura también dice: no reciben porque no piden. Y cuando le pides a alguien, cuando le pides a tu Padre, le estás dando a Él la honra, la gloria. Este es un principio bíblico. Pedir a Dios no es un capricho, es un principio. Ese principio genera comunión con Dios, genera una relación íntima con Dios. Tú pides y Él te provee, tú pides y Él te llena de sus increíbles, maravillosos, de sus ilimitados recursos. Y muchas veces no pedimos como conviene, no sabemos pedir como conviene. Entonces Dios también nos enseña a pedir como conviene. Y dice en el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primeramente nos dice que oremos, que le llamemos Padre que está en el cielo, que santifiquemos su nombre, que le exaltemos, que le adoremos, donde tú le das honra y gloria a Él. Y después dice: venga tu reino. Es importante decirle a Dios que venga su reino. Es importante para nosotros que su reino venga pronto. Y después dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y en este punto quiero hacer un paréntesis, porque ¿por qué razón tiene que hacerse la voluntad de Dios, así en el cielo, así también aquí en la tierra? ¿Por qué razón tú y yo debemos clamar a Dios para que se haga la voluntad de Él? Muy pocas veces lo hacemos, pedimos por otras cosas, pero es necesario que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra.
No hay nada más hermoso que se haga la voluntad de Dios en la tierra. No hay nada más perfecto que se haga la voluntad de Dios en la tierra. No hay nada más justo. No hay nada más importante que sea, sino que se haga la voluntad de Dios en toda la tierra, en absolutamente todos los lugares, en todas las circunstancias, que se haga la voluntad de Dios, así tal cual como se hace en los cielos, que se haga en la tierra. Hay muchos versículos que hablan de la voluntad de Dios. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando llamamos a la voluntad de Dios, llamamos a estos pensamientos que tiene Dios acerca de nosotros, que son pensamientos de paz y no de mal. En estos tiempos turbulentos donde oímos y escuchamos guerras, donde vemos que lo malo es llamado bueno, que lo bueno es llamado malo, donde la insensatez, donde la imprudencia son partes del día a día de muchos hombres, necesitamos que se haga la voluntad de Dios. Necesitamos que la voluntad de Dios se haga, se establezca, se cumpla. Es bueno para nosotros. Dice en Romanos 12:2: no es conforme a no os conforméis conforme a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú y yo podemos conocer la voluntad de Dios para saber orar como conviene. Y la única manera de saberlas es escudriñando las Escrituras, pidiendo como Jesús pedía, pidiendo como los hombres de Dios pedían. Primera de Tesalonicenses 4:3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Mira como el Señor, cuando nos dice que cuando pedimos que se haga su voluntad aquí en la tierra, estamos llamando los pensamientos buenos de Dios. Estamos pidiendo por nuestra santificación. Estamos pidiendo para que nuestra mente sea renovada, para que nuestra mente sea transformada. Estamos clamando para que nuestro entendimiento no sea según sabiduría humana, sino según sabiduría de Dios. Proverbios 3:5 dice: fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice en Efesios 5:17. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esos son los pensamientos de Dios. Dice en Hechos 13:22:
Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Jehová busca gente que quiera hacer lo que él quiere. No lo que el hombre quiere, sino lo que Dios quiera. No porque sea arbitrario, no porque sea un capricho de Dios, sino porque Dios sabe que su voluntad es perfecta, es justa, es recta. Él sabe que si hacemos su voluntad, nos irá bien. Por eso debemos clamar que se haga la voluntad de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino también en esta tierra, como nos lo muestra la forma como Jesucristo nos enseñó a orar. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso lo dice Isaías 55:8. Es la voluntad de Dios la que necesitamos en nuestras vidas, para no vivir el tiempo que resta en la carne. No podemos estar viviendo el resto de nuestra vida en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres. Ese no es el llamado, sino conforme a la voluntad de Dios. Lo dice 1 de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y después dice en el versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. ¿Te das cuenta por qué el Señor Jesús le enseñó a los apóstoles a orar de esa manera, diciéndoles: pídanle a Dios, primeramente, santifiquen el nombre de Dios. Segundo, pidan que su reino venga. Y en ese momento sabíamos nosotros por revelación del Espíritu Santo de Dios que Jesús era el mismo reino de Dios viniendo a los hombres. Él mismo lo dijo: el reino de los cielos ha llegado. Él mismo, Jesucristo mismo, la palabra hecha carne, el reino de los cielos viniendo a los hombres. Y después dice que se haga la voluntad de Dios, porque el Señor nos exhortó a que se hiciera la voluntad de Dios. Y hoy nosotros tenemos que buscar de que se haga la voluntad de Dios. Nos dice hoy que ya basta el tiempo pasado para haber hecho las cosas que agradaban a los gentiles. Ya basta. Es más que suficiente el tiempo que estuvimos en oscuridad para haber agradado a los hombres, para haber hecho lo que al mundo agradaba. Ya basta ese tiempo en el cual nosotros, tú y yo, le demostramos nuestro amor al mundo, porque eso era lo que hacíamos. Le demostrábamos nuestro amor al mundo. Le decíamos al mundo: te amamos. Eso es lo que hacíamos.
totalmente contrario a la voluntad de Dios. Podíamos haberle dicho a Dios que le amábamos, pero nuestras obras le decían a Dios que no le amábamos, porque no estábamos guardando su palabra en nuestro corazón. El reino de Dios tiene que venir a tu vida. Jesucristo tiene que venir a tu vida a morar en ti, a establecerse en ti. El reino de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios. Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo de Dios vivifica nuestros cuerpos mortales, para que habite el Dios eterno en nosotros, en vasijas de barros, un tesoro en vasijas de barro. Por eso aquí en 1 de Pedro 4 el Señor nos exhorta a que tiene que hacerse la voluntad de Dios en nuestra vida, para que no vivamos más conforme a la carne. Y nos exhorta y nos dice como que debe ser suficiente ya el tiempo que estuvimos disfrutando para la carne, viviendo para la carne, que ya no lo hagamos más, que ya no andemos en lascivias, en la concupiscencia, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. No podemos seguir corriendo conforme al mundo. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes al mundo. Tenemos que caminar bajo la voluntad de Dios. Y caminar bajo la voluntad de Dios es dejarnos guiar conforme a su Espíritu Santo. No dejemos que la carne tome control de nuestras vidas. No dejemos que la concupiscencia de nuestros corazones y la forma antigua de vivir tome control. Dejemos que sea el Espíritu Santo, dejemos que la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas. Tomemos carta en el asunto. Tengamos ferviente amor, un ferviente amor por las cosas del Señor, un ferviente compromiso por las cosas del Señor. Busquemos lo bueno. Anhelemos que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que se haga la voluntad de Dios, esa voluntad buena, perfecta, ese camino recto y justo. Debe hacerse en nuestra vida. No la voluntad de hombres, sino la voluntad de Dios. Y cuando oremos, oremos pidiéndole solamente al Padre, como lo dice allí en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Orémosle solo a Él, pidámosle a Él, al Dios eterno, y no a los muertos, que nada saben, que ya no tienen parte en este mundo. Démosle la honra solo a Él, al Padre, y lleguemos a través del Hijo Jesucristo, que es la única puerta del cielo, conectados por medio de su Espíritu.
Esa es la ruta correcta para cada una de nuestras oraciones, hablando con el Padre por medio del Hijo a través de su Espíritu Santo. Cualquier otra enseñanza, cualquier otra doctrina o filosofía o sutileza humana es anatema, pues en la Biblia solos el Señor Jesucristo nos enseñó a orar pidiéndole al Padre para que pidiéramos según su voluntad.